Lo primero con lo que debe contar un ciudadano que radique en el extranjero y que quiera votar en las elecciones nacionales, en este caso únicamente federales, porque no hay elección de gobernador, debe primero que nada contar con una credencial para votar, ya sea tramitada desde el extranjero o bien una credencial para votar que sea tramitada en el territorio nacional. Una vez que cuenta ya con la credencial para votar, bueno, pues tendrá que hacer una solicitud para registrarse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Es decir, la lista nominal que da el derecho a los ciudadanos que residen en el extranjero, ciudadanos mexicanos, para votar en las elecciones de nuestro país. Y esta solicitud podrán realizarla. En este caso ya se está terminando el plazo, tienen como plazo límite hasta el 20 de febrero para llevar a cabo la solicitud para inscribirse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. ¿Y cómo la pueden solicitar? Bueno, hay dos modalidades para solicitar esta inscripción, que puede ser a través del INETEL o a través del sistema de registro de electores residentes en el extranjero. El límite de registro es el 20 de febrero, es decir, estamos a escasos días ya para que se termine este plazo. En este caso, como lo comenté al principio, en el estado no hay elección de gobernador, por lo tanto, y como la ley únicamente establece de voto en el extranjero a nivel local para la elección de gobernador. Y en el caso de elecciones nacionales, se puede votar por presidente de la República y por las senadurías. Entonces, como en este caso hay únicamente elección presidencial y de senadurías, esas son las elecciones por las cuales los zacatecanos y las zacatecanas podrán votar desde el extranjero. Hay, en este caso, otras entidades que tienen también elección de gubernatura, elecciones de diputaciones de RP o de diputaciones migrantes. Entonces, en esas entidades sí podrán votar en la elección local. Pero en este caso, las zacatecanas y zacatecanos únicamente podrán hacerlo por presidente de la República y por senadurías. Hay tres modalidades para votar y te voy a hablar desde la primera que se aplicó y que se relaciona con esta última pregunta. La primera modalidad que se aplicó para votar desde el extranjero fue la modalidad postal. Si lo recuerdan, en un inicio en la elección de gobernador de 2016 únicamente se utilizó esta modalidad. Desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ya establecía tres modalidades desde el inicio: la modalidad postal, la modalidad electrónica y la modalidad presencial. Sin embargo, eso fue lo que se estableció en la reforma, pero no existían todavía las condiciones para que se llevaran a cabo las tres modalidades, por lo que únicamente se aplicó en primer término la modalidad postal. ¿Y esta modalidad postal en qué consiste? Bueno, las ciudadanas y los ciudadanos que se inscribían a la lista nominal de electores residentes en el extranjero tenían que aportar un dato esencial que era el domicilio, el domicilio en el cual radicaban en el extranjero. Entonces, el hecho de que muchas personas por su situación migratoria dieran su domicilio para que ahí les llegara la documentación, pues los inhibía para inscribirse a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, por lo cual tuvimos muy poca participación, es decir, muy pocas personas se inscribieron al listado nominal de electores residentes en el extranjero. Y bueno, ¿en qué consiste esa modalidad postal? Ya lo comenté, se inscribía la persona en la lista, daba un domicilio, a ese domicilio el Instituto Nacional Electoral le mandaba un paquete electoral postal, así se le denomina, era un sobre en donde se introducía las boletas para las elecciones de las que se iban a votar, se introducía información acerca de las candidaturas, de las plataformas electorales y las propuestas de los candidatos. Adicionalmente, también se introducía en ese paquete electoral postal un instructivo de cómo llevar a cabo el voto, cómo integrar dentro de ese mismo paquete electoral postal. Había un sobre, el sobre postal voto y un sobre voto. El sobre postal voto era donde una vez que ya la persona votaba, introducía en un sobre las boletas y las metía a este sobre postal, que era el que tenía los datos para que ese sobre se regresara a México por la vía postal, y ya una vez que se regresaba acá iba a ser contado o computado por una mesa de escrutinio y cómputo del voto en extranjero que se instalaban en un local único determinado por el INE en la Ciudad de México. En eso consistía la modalidad del voto postal. En un momento te daré los números, pero había muy poca participación. Posteriormente se implementó
ya después, aparte de la modalidad postal, no se dejó de implementar, pero se agregó la modalidad del voto electrónico, que esta era una modalidad muy importante y que de acuerdo a todo el análisis y estudios y visitas que se hacían por parte de personal del INE al extranjero, principalmente Estados Unidos, bueno, pues era una petición, era una demanda que tenían los connacionales de que se implementara el voto de la forma electrónica para que les fuera más fácil, que pudieran votar sin necesidad de dar un domicilio, sin necesidad de que tuvieran que andar regresando papelería, etcétera. Entonces se implementó esta modalidad electrónica, bueno, pues que esencialmente consistía en que ya cuando las personas se inscribían a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, se les mandaba por un correo electrónico que ellos registraban para recibir la información referente al voto electrónico, se les mandaban el instructivo de cómo iban a votar, incluso el INE realizaba simulacros antes de la votación y ya una vez que daban de alta ese correo electrónico, se les mandaba un usuario y contraseña. Y este usuario y contraseña y todos los datos confidenciales para poder votar estaban encriptados, es decir, garantizando la secrecía total de toda la información. Y se desencriptaban una vez que iba a iniciar la votación. Y esto se hacía en un acto protocolario, mediante un notario público, etcétera. O sea, estaba todo muy bien protegido, toda la confidencialidad y sobre todo la secrecía y la garantía de que el voto iba a contar nada más un voto por una persona. Entonces, sí, entonces ya cuando se tenían estos datos, el día de la elección se abría el sistema, los ciudadanos votaban y ese voto pues se registraba en ese sistema y luego ya igual en México en una mesa de escrutinio y cómputo electrónica, ahí se llevaba a cabo el conteo de los votos. Así es, y aumentó de manera exponencial, o sea, en 400%, no sé, 500% en el caso de lo local. Ahorita te voy a comentar los números. Eso fue hasta la elección de 2000, de nuestro gobernador anterior de 2021, que ya se implementó esa modalidad. Posteriormente, después del 2021, algunos ciudadanas o algunas organizaciones también solicitaron al tribunal que le dijera al INE que se implementara la tercera modalidad establecida en la LEGIPE. Y esta tercera modalidad era el voto presencial. Entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que sí debería aplicarse esta modalidad, puesto que estaba determinada en la ley y que ya había pasado el tiempo suficiente. El INE ya había hecho los estudios necesarios para poder implementar esta tercera modalidad. ¿Y en qué consiste esta modalidad, que es modalidad presencial? Bueno, ya una vez que los ciudadanos son inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, quedan dados de alta en ese listado. Posteriormente, ellos van a acudir a las sedes consulares a emitir su voto de manera presencial. Nada más que aquí hay que aclarar, el que acudan de manera presencial no quiere decir que lo van a hacer en boleta, en papel. Es de manera presencial, pero mediante la vía electrónica también por internet. ¿Qué significa esto? Que el día de la jornada electoral, es decir, el domingo 2 de junio, en las sedes consulares, en este caso, va a haber 23 sedes consulares en donde va a haber votación en el extranjero. Son 20 sedes consulares en Estados Unidos, una sede en París, Francia, una sede en Madrid, España y una sede en Montreal, Canadá. El resto, las otras 20, son en Estados Unidos, en los lugares que sabemos de mayor, donde viven mayormente mexicanos, que son Chicago, Illinois, Los Ángeles, California, en Fresno, Arizona, en Dallas, en todas estas ciudades donde hay sedes consulares, ahí también se va a poder votar de manera presencial. Es decir, ese día de la jornada electoral, se va a abrir igual como si estuvieran votando aquí en México a las 8 de la mañana. En este caso va a ser en las sedes de Estados Unidos, va a ser a las 8 de la mañana tiempo de la Ciudad de México. Dependiendo si es 1 hora, 2 horas, dependiendo de las sedes consulares, tendrán que adecuarse para que inicie a las 8 de la mañana tiempo de la Ciudad de México. Y en el caso de las sedes eso es en Estados Unidos y Canadá. Y en las sedes de Francia y de París va a ser a partir de las 8 de la mañana, pero tiempo de Francia y de París. Es decir, no será la misma hora de aquí, pero tiempo de Francia y de París va a ser a partir de las 8 de la mañana. Entonces, se abre esta sede consular para que instalen todos los elementos. Va a haber elementos, como te digo, electrónicos para que puedan identificar a los ciudadanos. Y bueno, previamente también ya se les mandó su usuario y contraseña, ¿verdad?
ya tienen su usuario y contraseña, llegan ahí, va a haber dispositivos electrónicos para que los identifiquen con la credencial, ver qué es la persona que la presenta y que con una pistola para leer códigos se leen los datos de la persona, de la credencial, aparecen ahí, ahí les dice por qué elección tienen derecho a votar, pasan luego a un dispositivo para votar que es una computadora, ahí van a votar de manera electrónica, les van a aparecer las boletas, de manera electrónica emiten su voto y así como si fuera una casilla en México, pero con una urna electrónica, digámoslo así, que no es urna electrónica, es un dispositivo como una computadora, porque se hace el voto electrónico a través de Internet. Entonces, igual, sucede toda la votación hasta las 6 de la tarde, igual en los mismos horarios, 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en las sedes de Canadá y de Estados Unidos, 6 de la tarde, tiempo de París y de Madrid, se cierra la votación. Esa votación ya también a través de una mesa de escrutinio y cómputo electrónica que se instala en la Ciudad de México por el INE, ahí también se hace ya el cómputo de los votos de la modalidad presencial. Y estas son las 3 modalidades que se van a implementar para votar en esta próxima elección el día 2 de junio. El año pasado se implementó por primera vez para la elección de la gubernatura de Coahuila y Estado de México. Tuvieron elecciones de gubernatura y fue la primera vez que se implementó la modalidad de voto presencial de manera electrónica. ¿Por qué? Porque derivó de la resolución esa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la siguiente elección que había de gubernatura eran Coahuila y Estado de México. Entonces, fue la primera vez que se implementó esta modalidad. Fue una prueba piloto, pero con carácter vinculante, es decir, no fue, digamos, muy amplia la votación, abierta a todo el listado nominal, pero fue piloto, pero sí los resultados fueron vinculantes a los resultados de la elección en las 2 entidades. Sí, hasta hoy, digamos que desde el 2016 que empezó la credencialización en Estados Unidos, que se ha empezado a credencializar, hasta el corte al 31 de diciembre de 2023 se han entregado 57,325 credenciales. Esas son credenciales entregadas. Pero de estas 57,325 se han inscrito para votar desde el extranjero nada más 21,663. Y en este caso sucede un fenómeno contrario a lo que hay en nuestro país, que generalmente el listado nominal siempre es mayoría de mujeres y minoría de hombres. En el caso de la lista nominal de electores en el extranjero son mayoría hombres que mujeres. Son 11,861 hombres por 9,802 mujeres. Es así como tenemos el dato de las inscripciones. Las inscripciones, te digo, continúan y se cierran el día 20 de febrero. Pero aquí hay un dato muy importante. Si bien podrán tener hasta esa fecha para inscribirse a la lista nominal de electores residentes en el extranjero y de manera simultánea cuando te vas a inscribir a la lista de electores en el extranjero también vas a elegir la modalidad por la cual quieres votar. Son las 3 modalidades. Yo, ciudadano mexicano que radico en el exterior, me inscribo a la lista nominal de electores residentes en el extranjero y en ese momento voy a decidir por qué modalidad quiero votar, si por la postal, si por la modalidad electrónica por internet o por la modalidad presencial en las sedes consulares. Ahí están las 3 modalidades, yo elijo por cuál y en esa modalidad que yo elija voy a ser inscrito para votar desde el extranjero. Entonces, eso es lo que hay, pero una cosa muy importante, el plazo termina el 20 de febrero. Sin embargo, las personas que ya no se alcanzaron a inscribir, pero que dentro de este plazo, hasta el 20 de febrero, hicieron su trámite de la credencial para votar, van a quedar de manera automática inscritas en la lista nominal de electores del extranjero para votar en esta modalidad presencial, ¿sí? Así es. ¿Y por qué se facilita que se haga esta forma de quedar inscritos de manera automática? Porque es presencial y porque hay que llevar la credencial para votar y hacerlo físicamente. Van a tener los dispositivos necesarios para poder cotejar que estás inscrito en la lista nominal y por qué podrás votar. Entonces, de las otras formas que no
estás frente a los funcionarios de la casilla, en este caso son funcionarios de módulos receptores de votación, así se llaman las casillas en los sedes consulares, módulos receptores de votación. Entonces, como en las otras modalidades no estás físicamente ni muestras tu credencial físicamente, entonces es por eso que no se puede hacer de esta forma, pero como si ahí sí vas físicamente, hay que mostrar tu credencial físicamente, hay que mostrar tu pulgar derecho físicamente para ver que no hayas votado de otra manera. Entonces, es por eso que existe la facilidad para que, aún y cuando no te hayas alcanzado a dar de alta, pero si tramitaste tu credencial en esa fecha, podrás acudir a una sede consular a votar, ¿sí? Esto no solamente es para las credenciales tramitadas en extranjero, sino que también todas aquellas credenciales para votar tramitadas en territorio nacional y que están en Estados Unidos también pueden acudir a las sedes consulares a votar. Te preguntarás aquí, pero si son credenciales que están aquí en México, pues también pueden votar en México. A lo mejor se puede facilitar que una persona que es de la frontera vote en la frontera y cruce a votar también en Estados Unidos. Bueno, pues no se va a poder. El INE va a establecer todas las medidas de seguridad necesarias para cuidar esta situación, principalmente en las franjas fronterizas, de que las personas no puedan votar dos veces. Es decir, en las fronteras pues habrá una modalidad muy estricta de cómo marcar el pulgar derecho y cómo marcar la credencial para que no pueda suceder que brinquen digamos a San Francisco, de Tijuana a San Francisco o a Los Ángeles a votar, y viceversa, que no que anden allá, voten y luego que vengan a votar acá a Tijuana. Entonces va a haber elementos o situaciones de seguridad muy importantes para que la credencial sea bien marcada, el pulgar derecho sea bien impregnado y no puedan borrárselo, y para que no pueda suceder el voto doble, ¿sí? Entonces, y para eso también todas las mesas receptoras de votación, los dispositivos que se utilicen para que la gente pueda votar, van a recibir cada sede consular 1,000 votos. Entonces, o si la lista es más grande, pues se integran otro módulo receptor de votación, y para recibir 1,000 votos por módulo receptor de votación, lo cual es una gran cantidad y que permite que pudieran votar las personas aún y cuando no se hayan inscrito en ese momento en la lista en el extranjero. Sí, mira, te comentaba, la primera vez que hubo votación electrónica, votación en el extranjero a nivel local, que fue para la gubernatura del 2016, que fue a través de la modalidad postal, en esa ocasión se recibieron 80 votos. Fue lo que se recibió para la votación de la elección de gubernatura en 2016, con la pura modalidad postal. Posteriormente, ya en el siguiente, bueno, en este caso fue un quinquenio del 2016 al 2021, que se hizo un quinquenio para finalidad de homologar las fechas de las elecciones y hacerlas concurrentes. Entonces, en el 2021, que volvió a haber elección de gubernatura aquí en Zacatecas, por lo tanto, voto en el extranjero, de 80 que se recibieron en la gubernatura o en la elección de gubernatura anterior, ahora fueron 80, y en el 2021 fueron 654. Pocos, pero ya exponencialmente muchos más que la pura modalidad postal. Me decían en alguna entrevista radiofónica, de 654, esperemos que para esta ocasión lleguemos a 1,000. Yo digo que los vamos a sobrepasar por mucho. Entonces, el hecho de que ya estén las tres modalidades, que está la modalidad postal para quien desea hacerlo de manera física en papel, y quien quiera hacerlo desde su dispositivo, su teléfono inteligente, desde su casa a través de internet, pues también lo pueden hacer. Y luego, para las personas que dicen yo quiero ir al consulado a votar ahí de manera presencial, bueno, pues también va a estar esa modalidad, y a través de estas tres modalidades yo creo que vamos a volver a elevar de manera exponencial el número de personas que votan desde el extranjero. Pues que estén pendientes de todas las campañas de nuestra institución, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Ahorita está corriendo el plazo para que se inscriban o se acrediten las ciudadanas y ciudadanos mexicanos para que puedan participar como observadores electorales. El plazo concluye hasta el 7 de mayo, entonces todavía hay tiempo, pero esperemos que vengan a registrarse, ya sea aquí con nosotros o algunos de los juntas o consejos distritales y local del INE. Entonces, eso es, que participen como funcionarios de casilla. Ya está el día de hoy precisamente, no, el día de ayer
se llevó a cabo la primera insaculación de ciudadanos en las juntas y consejos distritales del INE para determinar al 13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal que posiblemente pudieran ser funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Entonces se le pide a toda la ciudadanía que participen, que reciban a los capacitadores asistentes, que acepten su notificación, sus capacitaciones y que participen como funcionarios de casilla.